Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por otro libro más que hemos leído y por el libro nuevo que empezaremos a leer. Te rogamos, Señor, que permitas que vayamos deleitándonos con tu palabra y disfrutando cada libro con el mensaje que tiene para darnos. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos terminado Josué. Ahora vamos a continuar con Jueces. Vamos a ver toda la historia de los caudillos de Israel antes de que empezaran los reyes. Así que continuaremos con el libro de Jueces, capítulo 1. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y que Judá le entregaría ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá. Y después de invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón, los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá. Y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besek derrotaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraban Adonisedec, y aunque Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo: antes yo le corté a 70 reyes los pulgares de la mano y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las sobras debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo le hice a ellos. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron a Jerusalén. Y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región de Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón. Antes se llamaba Kiriat Arba. Y derrotaron a Sesaí, a Aimán y a Talmaí. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Axa. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Pero cuando llegó a ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Axa se bajaba de su asno, le preguntó: ¿qué te pasa? Quiero que me concedas algo, contestó ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Los descendientes de Hobab, el kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Ormá. Sin embargo, no pudieron tomar Gazá, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos. Y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que vivían allí, porque estos tenían carros de hierro. Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido, y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. El Señor los ayudaba, y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: si tú nos enseñas cómo entrar a la ciudad, nosotros seremos generosos contigo.
El hombre les enseñó cómo entrar a la ciudad, y ellos mataron a filo de espada a todos los que allí vivían. Pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar a de Betseán, Tanac, Dor, Ibleam y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a esas ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar a Geser, a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar a Quitrón y a Naalal, a los cananeos que allí vivían. De modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar de Acó, Sidón, a Alab, a Aksib, Elba, Afec y Rehob a los cananeos que ahí vivían. Y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y de Bat-Anat a los cananeos que ahí vivían, pero se sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de las tribus de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Erez, Ayalón y Saalbim. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabim hasta Selá y seguía hacia arriba. Jueces capítulo 2. El ángel del Señor fue a Gilgal, a Boquim, y les dijo a los israelitas: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: Nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron, y miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo: no voy a echar a esos pueblos delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz de cuello. Por eso llamaron Boquim a aquel lugar, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué se despidió de Israel, cada uno se fue a tomar posesión de las tierras que le había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años, y lo enterraron en su propio terreno de Timnat Será, que está al norte del monte de Gaz, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor para adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se los había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraban de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron otros dioses. Sus antepasados habían obedecido a los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues se sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses.
No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: esta gente rompe mi alianza que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Por tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de los pueblos que Josué no desalojó antes de morir. Con esto el Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor como antes lo habían seguido sus antepasados, o no. Por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no habían entregado en manos de Josué, sino que les permitió quedarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, son 3 puntos los que quisiera tocar. El primer punto es de que dice que no pudo sacar a ciertas naciones, y aquí dice por qué no pudo sacar a ciertas naciones. Pero dice una clave: para ver si le seguían o le eran fieles a Dios o no. Nosotros los cristianos tenemos un pecado favorito, se dice. Un pecado en el cual caemos una y otra vez. Y hemos logrado conquistar muchas batallas en nuestra vida. Hemos podido dejar muchas cosas después de haber conocido al Señor. Había gente que era borracha y lograron dejar el alcohol. Había gente drogadicta y lograron dejar el vino, la droga. Había gente enviciada a la lujuria y lograron dejar la lujuria. Pero hay un pecado en particular que caemos una y otra vez. Y este pecado en particular se le llama el pecado favorito. Lo que yo medito en esto es que este pecado favorito es, como dice el Señor, a ver si me siguen fielmente o no. Si nosotros lográramos alcanzar toda la perfección, quizás entraríamos en arrogancia. Quizás creyéramos que es con nuestras propias fuerzas que logramos vencer al enemigo. Quizás creyéramos que somos nosotros los que ganamos la gracia de Dios. Pero resulta que este pecado favorito, al que fielmente sigue a Dios, cuando cae, se humilla, reconoce que es débil, reconoce que es frágil, reconoce que pecó y que solamente y únicamente por la gracia de Cristo Jesús podremos mantener la salvación, que nosotros no podemos hacer nada. Ninguna obra que hagamos nos dará la salvación. La salvación se nos dio en la cruz por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos mantiene humildes, nos mantiene apegados al Señor. Porque si no fuese así, cayéramos en orgullo, cayéramos en vanidad, cayéramos en vanagloria. Y a veces por eso el Señor nos permite pasar por estas cosas. El segundo punto que quiero poner es aquí el rey, se me escapa el nombre. Bueno, total que al rey que le cortaron el pulgar y los dedos gordos. Y él dice: antes yo corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo te perdoné la deuda, ¿por qué no pudiste haber hecho lo mismo con tu hermano? Pues ahora mándenlo a la celda y no saldrá de ahí hasta que pague la última deuda. Hermanos, como tratemos a nuestro prójimo, así Dios nos tratará. Si nosotros no somos capaces de perdonar, no esperemos el perdón de Dios. Si nosotros guardamos odio, ese odio nos matará el alma. Si nosotros hacemos mal, mal nos vendrá. No es karma, como dicen allá en la nueva era. No. Eso no es para el cristiano. El karma no existe para el cristiano. Para nosotros existe lo que es la justicia. Y como tratemos al prójimo, así se nos será tratado. Si tú quieres el perdón de Dios y quieres que Dios te libre de todo mal, entonces necesitas perdonar.
Pero si no perdonas, ¿cómo querrás que Dios te perdone a ti? Si tú tienes un odio, un celo, o tú tienes algo contra el Señor, perdón contra alguien, el Señor tendrá algo contra ti. Y si tú tienes misericordia, si tú tienes perdón para la persona, obtendrás perdón de Dios. Y el último punto que quiero tocar aquí es que cada que había un caudillo, los libraba. Y cuando moría el caudillo, actuaba mal. Así somos a veces nosotros también. Cada que entramos en debilidades, el Señor nos rescata y muchas veces se nos olvida. Ya que todo está bien, se nos olvida y empezamos a obrar mal. Así que les invito, mis hermanos, a que meditemos esos 3 puntos. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Ese pecado que me hace caer me mantiene humilde? ¿O más bien lo abrazo y al cabo digo, al cabo diario peco en lo mismo? Y cuando las cosas van bien, me alejo de Dios. Mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y Dios nos permita, primero Dios, buscarle cada día más la paz del Señor.